Hola, bienvenidos a Royumi, yo soy Pablo. Yo soy Carmen. Yo soy Ro. Y bueno, en este canal hablamos de Japón, de la cultura, la historia, un poco de vida diaria, tantas cosas más. Y hoy vamos a hablarles de los animales que tienen más impacto, más tradición dentro de la cultura y la mitología japonesa. Así es, como todas las culturas tienen sus animales que representan algo para la sociedad, ¿no? Y en el caso de Japón, bueno, tenemos 8... Hemos elegido 8 animales. No todos estos animales son exclusivos de Japón. Hay algunos de estos animales que existen en otros lados. Por lo menos alguna variante de estos animales. Entonces no son animales que sean únicos a Japón, que también los hay, pero ese sería otro video, nada que ver. Pero son animales que desde cientos de años, algunos incluso miles de años, tienen un peso muy fuerte dentro de la cultura, la religión, la literatura, el arte, etcétera, ¿no? Y bueno, empecemos directamente con un animal que se relaciona siempre muchísimo con los samuráis, que es el tombo. Que es la libélula. Este animal se representa mucho en los cuadros o en las pinturas porque representa el seguir adelante, la perseverancia, ¿no? Y por eso se representaba también a los samuráis con este símbolo, ¿no? Incluso en estampados de tela, estampados de yukata, de kimono, de bolsas, etc. Les gusta mucho utilizar el tombo, la libélula, como dice Carmen. El no rendirse, el siempre ir hacia adelante del samurái, porque saben, la libélula solamente puede volar hacia adelante, se dice. No es cierto, puede volar arriba y abajo, pero no puede volar hacia atrás o no puede hacer otro tipo de movimientos que otros insectos sí pueden. La libélula, una vez que despega, tiene que ir hacia adelante, ¿no? Así es, entonces es el samurái que va con su espada y va hacia adelante, ¿no? Otro factor por el que se le compagina mucho con el samurái es de que la libélula se detiene en un lugar y se queda perfectamente inmóvil, ¿no? Y puede haber viento y pueden llegar otras libélulas, puedes pasarte a un lado, etc. Y no se va a mover, está ahí, lista, firme en la posición en la que debe estar, ¿no? Guardián de todo lo que ocurre, ¿no? Y una vez que decide moverse, una vez que ya cumplió con lo que tenía que hacer pacientemente, volará hacia adelante, ¿no? El segundo animal es el kitsune, el zorro. Bueno, hasta templo tiene, ¿no? Por todos lados, lo van a encontrar aquí en Japón, templos dedicados al Inari, que viene siendo una deidad que es representada con el zorro, pero es el zorro ahí, ¿no? Sí, muchas veces se cree que Inari es un zorro. No, pero Inari no es un zorro. Inari es una deidad shintoísta y el animal que servía a Inari son los zorros. Entonces siempre se relaciona y en estos templos hay estatuas de zorro y es de hecho la deidad y el templo más dedicado en Japón. O sea, hay más templos a Inari que cualquier otra deidad, ¿no? Y este animal estaba muy en relación, vivía muy en conjunto con el ser humano. Entonces se dice que incluso podía adoptar forma humana, en tipo estos yokai, ya saben, y hasta podía llegar a engañar a la gente, ¿no? También se dice que son muy leales, que son una persona, bueno, personas no, pero seres muy leales, ¿no? Muy correctos. Uh-huh. Y también existe la creencia de que tienen superpoderes en práctica, ¿no? O sea, son muy muy inteligentes, el superpoder de la inteligencia, de muy la astucia. Listos, así, ¿no? Y todo esto se agrandó todavía más cuando se le empezó a relacionar con Inari, ¿no? Entonces, no solo ya eran seres mágicos en la tierra, sino que su asociación con una deidad los hizo todavía más sobrepoderosos, ¿no? Entonces, en muchos sentidos se adjunta los poderes de Inari a los zorros. Entonces, se cree que el kitsune también trae abundancia, por ejemplo, ¿no? El tercer animal es un animal que todo el mundo tiene en todos lados del mundo, que es muy muy común, que muchos incluso le tienen miedo o lo evitan si es de ciertos colores, y es el gato. El común gato doméstico incluso, ¿no? Así es, este animal es importante en la simbología japonesa porque es el guardián del portal entre la vida y la muerte. O sea, salen muchas películas, por ejemplo, hay varias creencias, por ejemplo, salen Totoro, esas películas que pues son infantiles, hasta en eso sale el gato, ¿no? Pues hay incluso de Estudio Ghibli, que hay una niña que se va al reino de los gatos, ¿no? Y los gatos tienen la capacidad de abrir portal entre el mundo de los humanos
y el mundo, el país de los gatos, ¿no? Que es este punto entre, digamos, el más allá y el más acá, ¿no? Sí. Entonces, pues está muy metido incluso hasta en las películas, ¿no? En libros, en muchas cosas, ¿no? De hecho, sí hay un libro que se llama Soy un gato, de Natsume Soseki. Entonces, bueno, creo que este inclusive es algo que se da en otras culturas, es lo sorprendente en cuanto al gato. Entonces, algo de cierto ha de haber, ¿eh? Detrás de todas estas creencias de que el gato tiene algún tipo de conexión con el más allá, ya es demasiada coincidencia. ¿Ustedes qué opinan, no? El siguiente es el Koma Inu. Bueno, este podría llamarse como un tipo híbrido, algo así como un perro león. Y estos los van a encontrar mucho en las entradas de los santuarios de aquí en Japón. Lo particular que tiene estos seres, o bueno, estos animales, es de que se ven idénticos, son dos y se ven idénticos, solo que uno tiene la boca abierta y el otro tiene la boca cerrada. Y esto es porque uno está pronunciando la primera letra del alfabeto sánscrito, me parece que sería, bueno, lo que vendría siendo la letra A, ¿no? Y el otro está terminando de pronunciar la última letra del alfabeto, que pues por eso tiene la boca cerrada, ¿no? Y pues es algo así quizás como un alfa omega. El inicio y fin, El inicio y fin. A lo largo de la historia de Japón ha tenido diferentes nombres. Actualmente se les llama Koma Inu y creo que en Okinawa es Shisa. Entonces lo pueden encontrar como ambos nombres, ¿no? O sea, esos perros son los que cuidan el templo, ¿no? En antigüedad se creía que si hacías algo así, las estatuas empezaban a moverse. Sí, si hacías algo malo, te iban a ir a perseguir, ¿no? Y seguirte hasta donde te encuentres, ¿no? Así es. No te podías esconder. Un poquito como los cazafantasmas, parece mentira, pero está, yo creo, muy influenciado. Las gárgolas que se empiezan a mover, que son como dos tigres, dos leones o algo así, que salen. Tienen un poquito esa relación. Claro que no tenía nada de tétrico en realidad en la cultura japonesa, sino es más como, al contrario, protectores, ¿no? Y es el primero que no es un verdadero animal como tal, es un animal mágico. Totalmente. Pero tiene mucha simbología en la... Por lo menos eso creemos. Quizás sí existía algo así como un Koma Inu, ¿no? En la antigüedad, ¿no? Bueno, el siguiente es un animal que se ve en todos los ríos de Japón y también se ve el Día del Niño volando en todo tipo de pancartas y es el pez koi. Y este también lo encuentran en pintura, en escultura, en ropas, tejidos. Incluso en el río que está cerca de nuestra casa hay un buen de kois, ¿no? Los puedes ver realmente donde te encuentres un estanque, ahí están. Sí, ahí están. El koi es la carpa japonesa, como dicen, encontramos desde la forma salvaje en los ríos, natural, o los encontramos en estanques de tipo ya mezclado, evolucionado, que se ven de colores muy brillantes, blancos, naranjas, rosa, rojo, etcétera, ¿cómo se diría? Para admirar. Y es un animal que, aparte de que es muy, muy, muy místico, porque logra vivir una cantidad de años impresionante. Estamos hablando de que calculaban algunos de los koi de 200 años, 300 años. Y este pez tiene la particularidad el simbolismo de que también nada a contracorriente. Si ustedes lo ven y está la corriente del río y el pez está quieto nadando a contracorriente, ¿no? Entonces eso también le da un simbolismo de fuerza, de ¿cómo se dice? Pues sí, de estamina. Sí. De hecho, eso mismo lo explicamos en el del Día del Niño. Por eso son los koinobori, ¿no? Porque están corriendo contracorriente y quieren que los niños sean así, ¿no? Entonces, realmente ponen a los koi hasta para la salud de los niños, ¿no? Es muy metido en la cultura, ¿no? Así es, el koinobori es el Día del Niño. Entonces se ponen estos estandartes contra el viento, si los han visto en nuestros videos, y pues eso es lo que quieren, como dice Ro, que crezcan los niños muy fuertes como un koi, ¿no? No hay una deidad, hasta donde yo sé, directa que se venere como a los koi, pero están presentes prácticamente en cualquier lugar donde haya humedad. O sea, donde encuentran un charco, ahí van a encontrar un koi. Sí. Son extremadamente famosos, populares en la cultura japonesa, como decía. Siempre están presentes, siempre los encontrarán, siempre hay muchas analogías, muchas leyendas, muchos mitos, entonces es imperdible. Entonces el koi, ¿no? En los templos también a veces en los tejados se pueden ver estos peces en los castillos, representados, ¿no? En los castillos. Entonces también como cierto símbolo de fuerza.
Bueno, el siguiente es un animal que existe en la naturaleza. Este sí es único de Japón, hasta donde tengo entendido. Y si no es único de Japón, de la zona. Y si no, pues ya me equivoqué, no importa. Pero es el tanuki. Tanuki es un tipo de perro mapache. No es ni mapache ni es perro, es tanuki. Ese es el punto, ¿no? Es muy diferente al mapache en América, quizás, o en Europa. Aunque sí tiene un poco los rasgos, pero es un poco más grande. Van 4 patas exclusivamente. Y bueno, el simbolismo que tiene este animal es que es un ser de la noche, pero como escurridizo, ¿no? Digamos que tiene una historia, ya una relación con el ser humano histórica desde la prehistoria, donde como siendo habían lobos obviamente en Japón, pero ya no hay tantos lobos, o ya no hay lobos de hecho en Japón, y siempre estuvo peleado con el ser humano como en todos lados del mundo, pero el tanuki era más astuto y era más escurridizo. Y se metía y le robaba al ser humano, le robaba entre comillas, le cazaba las gallinas, le deshacía sus hortalizas, porque aparte el tanuki es omnívoro. Entonces, desde que iba contra los animalitos, como iba contra las lechugas, como iba contra todo lo que se encontraba. Entonces, el ser humano siempre tuvo una tirria, un coraje contra el tanuki, porque aparte es súper escurridizo, ¿no? Es más chico que el lobo, es muy silencioso, es de noche, etcétera, ¿no? Entonces, se le empezaron a atribuir poderes mágicos, ¿no? Así como era el ladrón de la noche. Y era tan inteligente que probablemente se convertía en ser humano y por eso nadie se daba cuenta, ¿no? Se paseaba en sus narices robándole las cosas, ¿no? De hecho, incluso hay una historia que está en la lectura, creo que de segundo, ya la leyó Yu también, que es entra el tanuki a robar a la casa, pero lo encuentran, ¿no? Aparte, tiene simbolismos cada parte. El tanuki, entre más esponjosa y grande tenga la cola, quiere decir que tiene más sabiduría, creo, más fuerza, o sea, está mejor cargado de superpoderes y todo, ¿no? Entre más grande tiene el escroto, las de allá abajo, quiere decir que es más rico, más abundancia. Entonces también era como la panza, igual, si está más panzón, es señal de abundancia, obviamente, porque come mucho, etcétera, ¿no? Entonces se ha vuelto también como un simbolismo que ponen en muchos restaurantes, en muchos templos, casas, etcétera. De hecho, incluso se encuentran esas estatuas, las han visto, ¿no? Sí. Que es el tanuki Oshi con el panzoncito, con ¿no? el paraguas, ¿no? Y ese se pone nuevamente enfrente de los restaurantes, así, ¿no? Pues, así vas a salir, ¿no? Así vas a salir, sí. Exacto, es como aquí en este lugar hay tanto que hasta nos sobra para el tanuki, ¿no? O sea, sobra, hay abundancia, ¿no? Entonces es una señal de buscar que haya abundancia y que hasta el tanuki está satisfecho, ¿no? El siguiente es el shika, que es el venado japonés. Ese animal está incluso en los juegos de cartas, en el Hanafuda, la carta. Bueno, creo que no sé si es la más poderosa, pero más poderosa es el shika. De hecho, desde ahí viene la palabra vaca, el tonto, pero no viene porque el shika sea tonto, sino que la combinación, cuando agarras las tarjetas, se le decía algo como vaca, entonces de ahí se proviene, ¿no? Pero este animal siempre ha sido de paz y de tranquilidad, ¿no? En la naturaleza. Es considerado uno de los animales más inteligentes dentro del folclore japonés, ¿no? Además de que tiene una relación, como decía Ro, con la naturaleza especial, se le considera un guardián incluso de la naturaleza. Entonces muchos templos Shinto, que entiéndase que el santuario Shinto es 90% naturaleza y 10% construcción, ¿no? Porque está basado en que los dioses están en la naturaleza. Entonces los shika, cuando están en el santuario, se convierten en los guardianes de lo sagrado, ¿no? El guardián visual terrenal de lo sagrado. Y esto todavía se afianzó más por una leyenda shintoísta en el que los shika, que hay en Nara, en la ciudad donde los shika se pasean por las calles robándole comida a los turistas, bajó una deidad, que no me acuerdo quién es, creo que era Kaguya, pero no estoy seguro. Bajó una deidad Shinto, montado en un venado, en un shika blanco, ¿no? Entonces bajó obviamente de los cielos, bajó y cabalgó y sacó a las personas de malos corazones y etcétera de toda esa zona donde hay un templo muy importante en Nara, donde están los venados. Entonces obviamente la deidad se reposó y se quedó ahí
El Shika blanco con él reposó, pero dejó a los demás venados. No había venados, en teoría ahí se supone. Y este venado blanco dejó a muchos venados custodiando la tierra sagrada. Y por eso todos esos venados en Nara, todos esos Shika, son sagrados y no los puedes maltratar. Los puedes maltratar con caricias, fotografías y galletitas, pero no les puedes hacer ningún tipo de daño. E inclusive la gente los respeta mucho, no solamente porque atrae turistas, sino porque en la tradición shintoísta son sagrados, ¿no? Así es, y es que luego va la gente manejando y el venado se atraviesa, entonces son unos frenones así de... porque, bueno, el hecho de creer en que este animal es un ser divino... No te quieres meter con nada, ¿no? Bueno, el siguiente animal y el último es el mono. El mono incluso está en el templo que fui en sexto. Bueno, en general nuestras zonas siempre van a Nikko. Si lo conocen, está en Tochigi. Está muy cerca de Tokio, por eso van. Es muy cerca, muy fácil de llegar. Y hay un templo que se llama Nikko Toshogu. Y está en, no sé si en la puerta, creo que no en la puerta, en una parte del lado, están 3 monos, ¿no? Es el Mizaru, Kikizaru y Iwazaru, que son 3 monos. Uno no está viendo, uno se tapa los oídos y otro está con las manos en la boca, ¿no? Entonces eso lo representa, ¿no? Y bueno, el mono en símbolo es muy parecido al humano, digamos, es lo más cercano a lo que tiene el humano. Entonces, pues bueno, igual había cierta relación. Es un poquito complicada su historia con el ser humano. Lo que sucede es que mucho en la antigüedad, muy atrás en la antigüedad, el mono era venerado. Porque se creía que era un tipo de mensajero de los dioses hacia el ser humano. Y por eso, como animal, en cierto modo místico, se esforzaba mucho para entenderse con el ser humano. Y para entenderse nos trataba de imitar, para ver si nosotros captábamos el mensaje de los dioses, ¿no? Pero obviamente entre más empezó a sentarse el mono y el ser humano cerca y a convivir, el ser humano se dio cuenta que como que no le caía muy bien el mono, porque le quitaba las cosas, se ponía agresivo, se parece mucho al ser humano, pero no es como el ser humano, etcétera, ¿no? Entonces pasó de ser ese animal venerado como el mensajero de los dioses a ser el animal considerado el travieso, el no quiero que estés aquí. El desobediente, el flojo. Entonces se le empezaron a dar atributos negativos al mono en general, pero eran atributos negativos que realmente son del ser humano, si te das cuenta, ¿no? Sí, como que pensaban que era, sí, de hecho, como que se engañaban, ¿no? Pensando que era el del mono, pero era todo lo más parecido que tenía el ser humano. Se están criticando aspectos del ser humano, ¿no? Sí. Incluso hasta la fecha el mono sigue teniendo un lugar especial en la cultura japonesa, sea para bien o para mal, de todos modos. O sea, sí van a encontrar referencias muy positivas, sí van a encontrar referencias muy negativas. Sigue siendo considerado uno de los animales más inteligentes, si no es que el animal más astuto del zodiaco japonés. Hay lugares donde se le venera directamente, como en Nikko y más templos. Bueno, en el castillo de Odawara están los monos, hay una jaula donde hay monos, ¿no? Así es. Ese es el Nihon Saru, que probablemente lo habrán visto en alguna postal o alguna foto, no sé, que están los monos, los Nihon Saru dentro de los onsen. Y aguas termales, así con la nieve alrededor. Son rojos, cara es roja. Y eso es café, ¿no? Bueno, es rojo seguramente porque deben estar ahí todo el invierno, ¿no? Aparte del ser humano, es el único primate en el mundo que vive tan al norte en lugares tan fríos. Ningún otro primate vive aparte del ser humano. Que conozcamos, los que me digan el pie grande, Sasquatch, Yeti, así, pues no los hemos visto, entonces no sabemos. Pero el Nihon Saru es el único oficial que vive tan al norte como el ser humano. Y bueno, ¿conocían ustedes el simbolismo de estos animales? ¿Qué tipos de animales existen en su país que sean importantes? El simbolismo que tienen estos animales se parece al que nosotros les damos en Japón. Cuéntanos en los comentarios. Y si te gustó este video, dale like. Y no olvides suscribirte al canal y picar la campanita para que te mande una notificación cada vez que saquemos un nuevo video. Y si crees que a alguien le puede divertir o gustar este video, por favor compártelo, nos ayudarías muchísimo. Y si te gustaría ayudarnos un poquito más, a partir de $3 nos puedes ayudar en Patreon, donde podrás recibir muchos spoilers, bloopers, material inédito, incluso descuentos o
objetos gratis de nuestra tienda en línea. Y también tenemos las membresías en YouTube, que desde menos de $1 puedes recibir también ventajas como bloopers, videos inéditos, material didáctico si es que estás estudiando japonés y mucho más. Bye bye, mata mitene, jikai mo o tanoshimi ni.